Desde el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, te doy la bienvenida a Congénero, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva conoceremos a las madres de los falsos positivos asesinados en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe. En Batallas por la Equidad nos acercaremos a la iniciativa de muchas mujeres colombianas de hacer tapabocas en denuncia a sus hijos desaparecidos. Y en Cultura con Género veremos cómo varias manifestaciones artísticas denuncian el tema de los falsos positivos en Colombia. Del 4 al 9 de agosto se llevó a cabo la 10ª edición del Festival de Cine de Mujeres en Chile. Este año con la virtualidad como elemento diferenciador, pero sin detenerse ante las particularidades que trajo consigo el año 2020. Ha sido un año lleno de desafíos y que ha requerido que todas y todos tengamos que hacer ajustes y adaptarnos a las posibilidades que este particular momento nos permite. De ahí que este FemCine tendrá todas sus actividades y visionados de manera virtual. El festival contó con una curaduría de más de 50 películas de diversas partes del mundo y un vasto cronograma de actividades formativas, cinesforos, conversatorios con mujeres realizadoras y talleres para el montaje y desarrollo de proyectos cinematográficos. En Venezuela, de cara a las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo el próximo 6 de diciembre, la presidenta del Centro Nacional Electoral, Indira Alfonso, asegura que se garantizará la igualdad de género, exigiendo la postulación a las candidaturas de un 50% de mujeres y hombres respectivamente. La medida fue informada en una videoconferencia en la que participaron diversas mujeres de 23 movimientos sociales del país, en la que se acordó además que de no lograrse el ideal 50-50 de paridad en las candidaturas, se aplicará una franja de 40-60 entre ambos géneros. Te propongo ahora conocer algunos datos que nos muestran los estragos del gobierno de Álvaro Uribe. La Fiscalía General de la Nación de Colombia cifra más de 2.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 1988 y 2014. Más del 50% de los casos se registraron entre el 2006 y el 2009, durante el llamado Programa de Seguridad Democrática ordenado por el expresidente Álvaro Uribe. Más de 1.000 soldados han sido condenados por los crímenes cometidos en contra de civiles y 148 se entregaron voluntariamente ante el llamado Tribunal de Paz. Las colectivas de madres de falsos positivos aseguran que las cifras no son reales y que se trata aproximadamente de 10.000 asesinatos de civiles inocentes. El caldillo de congrio es uno de sus platos elementales. Cada chileno tiene su receta y así, cada vez que lo hacen, realizan su pequeña oda al plato que enamoró a los poetas. Un sabor me trajo hasta aquí. Sábado. Solo por Telesur. Hoy en nuestro segmento del lenguaje estaremos definiendo el término falso positivo.
Falsos positivos es el nombre con el que la prensa y la sociedad colombiana designó a la serie de crímenes cometidos por miembros del ejército colombiano entre el 2006 y el 2009, periodo en el que gobernaba Álvaro Uribe Vélez. Consiste en ejecuciones extrajudiciales perpetradas en contra de civiles a quienes hicieron pasar como bajas en combate o como guerrilleros. Positivos es un término usado por la milicia para designar una misión que ha sido cumplida con éxito, por lo que los medios de comunicación utilizaron la categoría falso positivo para referirse a que las personas asesinadas no eran realmente miembros de la guerrilla. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos conociendo la historia de madres, esposas, hermanas, amigas que perdieron a sus seres queridos a causa de las políticas del expresidente Álvaro Uribe. Veamos. Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en Colombia se registran ejecuciones extrajudiciales desde 1978, entendiendo este crimen como la ejecución deliberada de un civil por parte de un servidor público. Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de este país, las cifras de ejecuciones extrajudiciales aumentaron, convirtiéndose en una de las formas más brutales de violencia e impunidad en la historia del pueblo colombiano. Desde los años 80 hasta aproximadamente el 2014, los números oficiales arrojan que hubo más de 2.200 ejecuciones a hombres civiles inocentes, disfrazados de guerrilleros para justificar el asesinato como logro del ejército colombiano como parte de las llamadas políticas de seguridad democrática impuestas por Uribe con la supuesta finalidad de frenar las acciones de grupos armados ilegales. Hemos propuesto dos medidas complementarias. La primera, para que participe más la ciudadanía, con equipos de comunicación, como un actor que colabore con la fuerza pública y con la fiscalía, con empresas de seguridad muy serias y muy eficaces en las fincas bananeras. Entre el año 2006 y 2009, durante la puesta en marcha del llamado Programa de Seguridad Democrática, se registraron más del 50% de las ejecuciones extrajudiciales. No es hasta finales de 2008 que sale a la luz pública la aparición de 190 cadáveres de jóvenes asesinados que tiempo atrás habían desaparecido en el municipio de Soacha. Jóvenes que no tenían ningún tipo de vinculación con la guerrilla. Es entonces cuando los medios de comunicación y los familiares de estas víctimas comienzan a identificar estos crímenes del ejército como falsos positivos y a reclamar justicia. Cuando llega la semana siguiente y no tenemos nada de noticias, yo decidí ir a poner su denuncio por la desaparición. Yo dije, algo pasó. Nunca había pasado que él se desapareciera tanto tiempo. Y ahí empecé a buscar. Se pasaron varias semanas, no sabíamos nada de él, buscábamos por todas partes. Yo iba todas las semanas a medicina legal. Para la época de septiembre de ese año 2008, vi la noticia en televisión de lo que había sucedido con los jóvenes de Soacha, que habían desaparecido de ahí y habían aparecido en Ocaña Norte de Santander como guerrilleros muertos en combate. Nunca me imaginé que mi hermano estuviera formando parte de esto que estaba pasando en el país. Las mujeres, en su mayoría madres, tomaron el frente de esta lucha por la pertinente investigación y procesamiento judicial de estos casos y por la visibilización de este crimen atroz cometido por el ejército colombiano bajo la tutela del exmandatario nacional Álvaro Uribe. Actualmente, estas mujeres conforman el llamado Grupo de Madres de Falsos Positivos o Madres de Soacha. La fundación de nosotros se formó cuando ocurrieron los casos de nuestros hijos. Pues a mi hijo me lo desaparecieron el 4 de marzo del 2008 y lo vine a encontrar el 27 de agosto del 2008. Ya viendo a mi hijo muerto desde el 5 de marzo, o sea, el otro día que se había desaparecido. Entonces comenzamos pues a poner denuncios, a andar en un lado y en otro, y en esos denuncios que poníamos nos encontramos 1, 2, 3 mamás y pues los casos eran iguales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero no sabíamos que el ejército se había llevado a nuestros hijos ni que el ejército los había matado. Allí empezamos a trabajar juntas
hacer talleres en los colegios de alertas tempranas. ¿Qué son las alertas tempranas? Alertas tempranas son prevención a los jóvenes para que no se dejen convencer, para que no se los lleven como pasó con los de nosotras, que se los llevaban con una falsa promesa de trabajo. A ellos les ofrecían un trabajo, se los llevaban y luego los entregaban al ejército y el ejército los mataba. Años después, aún no hay rastro alguno de muchos de los civiles desaparecidos. Sin esperanzas de encontrarlos con vida, sus madres aún continúan en la búsqueda del paradero de sus cuerpos. La meta es conseguir que se aclare la dignidad de mi hogar, que conseguir los restos del hijo para poder tener un lugar para él donde llevarle una flor, donde poder ir a orar por él. Las madres de Soacha han continuado ejerciendo presión a través de su presencia en las calles, en los espacios de articulación política y poniendo el cuerpo en los organismos legislativos. Ellas aseguran que las cifras oficiales no son las reales y que en realidad son aproximadamente 10.000 casos de falsos positivos. Solamente los jóvenes de Soacha y Bogotá, sino muchos de nuestro país, de muchas regiones de nuestro país que sucedieron también estos hechos. Sucedieron donde mataban campesinos, indígenas y afros. Los sacaban de las fincas, los mataban a pocos metros de las familias, de los padres o de los hermanos y luego los pasaban como muertos en combate, legalizando los que eran guerrilleros. Entonces todo eso, no solamente por Soacha y Bogotá, sino por muchos jóvenes que en realidad la muerte de ellos están en la impunidad. Porque la verdad, hay mucha gente de muchas regiones que no han denunciado por las amenazas. Más allá de la búsqueda de justicia, el Grupo Madres de Soacha se ha convertido en un espacio de acompañamiento entre mujeres para sobrellevar el trauma y el dolor que a diario viven. Antes yo no podía hablar ni narrar lo que había pasado con Oscar. Desaparecido el 31 de diciembre del 2007, asesinado el 16 de enero del 2008. Hoy ya 12 años de búsqueda sin recuperar el cuerpo. Yo entré al grupo de las Madres de Soacha, ya llevo 9 años luchando por una verdad, porque se esclarezca todo, que todo el mundo lo sepa que fue una ejecución extrajudicial. Luego de 10 años de lucha continua contra la impunidad, las Madres de Soacha realizan un informe en el que denuncian de manera formal los asesinatos de sus hijos. El documento fue recibido por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz, organismo creado luego de la firma del Acuerdo de Paz. Ya estos 10 años que llevo de audiencia y me acogí aquí a la JED para de verdad para escuchar a los señores implicados, que de verdad que se acojan a la justicia plena para saber de verdad la verdad, ¿no? Que es muy importante para todas nosotras, para nosotros las víctimas, y que sea la verdad plena, la reparación y de no repetición. Y entonces, de verdad, que eso está muy bien para que nosotras de pronto tengamos un alivio un poquito en el alma. Pese a que algunos de los militares implicados se han presentado de forma voluntaria ante el Tribunal de Paz, aún las madres y demás familiares de los falsos positivos continúan ejerciendo presión para que los demás miembros del ejército, especialmente aquellos de altos mandos, quienes dictaron las órdenes de ejecución, respondan ante la ley. Nuestros hijos nunca, siempre los tendremos con nosotros, porque yo soy una madre de verdad que sufro y él me acompaña y era solamente mi hijo que yo tenía. Pero entonces yo siempre sufro mucho por él porque me hace mucha falta, lo extraño mucho y entonces lo único que deseo es que se sepa de la verdad, verdad plena.
Reparación para mí no la hay porque con nada reparan la muerte de un hijo. Nada. Aún en diciembre de 2019 fueron encontrados 50 cuerpos más, pertenecientes a grupos de jóvenes desaparecidos por el ejército. Hoy en día, ante la posibilidad de que la ley se encargue de las atrocidades orquestadas por Álvaro Uribe, los familiares de las víctimas de esta masacre ven la posibilidad de que se haga justicia como un atisbo de luz al final del túnel. Si bien la ley no puede revertir la muerte de sus hijos, verdad y dignidad son las causas que mueven la lucha de estas mujeres. Estas mujeres continúan haciendo su trabajo para que el olvido no desmaye la justicia que sus desaparecidos merecen. Te propongo hacer una pausa. Enseguida regresamos. En Batallas por la Equidad nos acercaremos a la iniciativa de la colectiva de madres de falsos positivos de Soacha, quienes confeccionan tapabocas como forma de protesta. Las Madres de Soacha son una colectiva de 14 mujeres, madres de falsos positivos asesinados por el ejército colombiano. Ellas han desarrollado una iniciativa de confección con tapabocas en los que imprimieron el mensaje «¿Quién dio la orden?», junto con los rostros de 5 militares implicados en la investigación. Aunque estamos confinados, estamos callados, estamos aislados, podemos también demostrar con el tapabocas de que somos visibles y que seguimos esta lucha. Desde 2018, algunos militares que formaron parte de la masacre empezaron a comparecer ante la ley, pero debido a las medidas de aislamiento social para frenar la pandemia por coronavirus, las audiencias se detuvieron desde el pasado 25 de marzo. Nosotros estamos acá para luchar por nuestros hijos, por los que no tienen voz y para que esto no quede en la impunidad y no siga ocurriendo. Gracias a la presión ejercida por las Madres de Soacha, la Justicia Especial por la Paz en Colombia habilitó la recepción virtual de los testimonios de los miembros del ejército. Estas mujeres continúan al frente de la gestión de estos casos, reinventando sus formas de lucha en tiempos de crisis. Tiempo para hacer nuestro habitual repaso por las redes. Los movimientos sociales de mujeres continúan reinventándose en tiempos de crisis sanitaria global, haciendo uso de las plataformas digitales para dar continuidad a procesos de carácter formativo y cultural en materia de género. La organización comunitaria Tallercitas Feministas ofrece a través de Facebook convocatorias para formaciones en estudios de género como ¿qué es el feminismo y para qué sirve?, dirigido a niñas y adolescentes, talleres como Te leo y te reconozco sobre mujeres escritoras y taller sobre relaciones sanas entre mujeres. Esto para profundizar en el principio de la sororidad. Además, la organización ofrece conversatorios sobre tópicos como el ciberfeminismo y encuentros semanales para hablar sobre piezas cinematográficas desde una perspectiva feminista. Hoy en Cultura con Género hablaremos de algunas expresiones artísticas que han acompañado a las madres de los falsos positivos en Colombia. La lucha por la justicia de las madres de falsos positivos de Colombia se ha visto acompañada del arte y de la cultura como forma de darle mayor fuerza y visibilidad a sus demandas. Son varias las iniciativas artísticas que han denunciado los crímenes cometidos durante el mandato de Álvaro Uribe. Algunas de estas mujeres han recurrido al grabado en madera para inmortalizar los rostros de sus hijos y que no puedan ser borrados por el tiempo y el olvido. Quise resaltar en este cuadro, que es como la memoria de la mujer luchadora, de la mamá, de la columna de un hogar, ¿sí me entiende? Por ejemplo, ella es mi mamita. Esta es una foto
Era una foto pequeñita y mi hijo, él la hizo en carboncillo así grande, entonces para mí tiene doble valor porque acá está grabado algo que grabó mi hijo. En octubre de 2019, jóvenes artistas realizaron un mural de protesta por los falsos positivos en el norte de Bogotá, con la frase ¿quién dio la orden?, y los rostros de 5 militares implicados en las investigaciones sobre falsos positivos. Este mural fue tapado por miembros del Ejército Nacional, hecho que fue denunciado por las redes sociales. Subieron aquí con una cuerda que ataron en la parte de arriba y empezaron a subir y a pintar. Incluso tenían unas brochas gigantes con las que pintaban de blanco. Y tenían todo esto absolutamente más o menos como unos 20, 30 de la PM. Asimismo, el performance y las artes escénicas han sido un recurso muy usado para visibilizar el tema en las calles y darle cuerpo y voz a esta dura realidad. Ahorita estamos en este proyecto de Antígonas Tribunal de Mujeres, porque creemos que nosotras con el arte podemos construir memoria, construir y hacer memoria, porque no queremos que esto se repita, o sea, ni en mi país ni en otro país podemos permitir que los gobiernos en cabeza de un Estado nos desaparezcan, nos asesinen y quede así, no haya justicia. Ese es el objetivo nuestro. Sin conocimientos artísticos previos, pero con una fuerte necesidad expresiva, estas mujeres toman las herramientas transformadoras y comunicativas del arte para exigir justicia por sus familiares asesinados y desaparecidos. En el 2008 empezamos a encontrar a nuestros hijos ejecutados por el ejército en Ocaña, norte de Santander, donde los encontramos en fosas comunes, donde nos tocó viajar a una distancia de 18 horas para poder recuperar los cuerpos de nuestros hijos, y donde hasta el momento ni siquiera el gobierno ha tenido la delicadeza de preguntarnos si ya cancelamos el traslado de los cadáveres de nuestros hijos. Entonces pensamos nosotros que es la oportunidad de recordarles lo que pasó en el 2008, de la masividad de muertos que eran del municipio de Soacha. Estas son algunas de las formas en las que las madres de falsos positivos han tomado valientemente las herramientas del arte para que sus voces sean escuchadas por las instancias de poder y para que el pueblo colombiano se sensibilice y no olvide la masacre ocurrida en Soacha y otras regiones del país. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube. Te dejamos con la buena música de Laura Murcia y su tema Las Curanderas. Hasta una próxima entrega de Con Género. Surció telas que vistieran de ilusión por vez primera, con trazos de un hilo fino